El ministro de Defensa, el doctor Javier García, vino acompañado de 2 personas, pero ninguno tiene pinta de ser ni iraní ni venezolano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, Peti. Gracias por la invitación. Bien. No son iraníes, no son venezolanos. Esto no defienden a nadie, te puedo asegurar. Bueno, no sé con quién vienen. No sé con quién anda. Dime con quién andas y te diré quién eres. No vino en avión tampoco, ¿no? En auto, derechito. Bien, perfecto. Yo me imagino que usted no hubiera querido estar en la plana de los diarios en ningún momento por un caso como este, ¿no? Pero aparte fue absolutamente imprevisto. Estábamos despachando con el director, con el doctor Martínez y... ¿Con el director de qué? El director del ministerio, sí, despachando trámites, bien, viendo perfecto. expedientes y Sí. resolviendo temas del ministerio, y sonó el teléfono y vi que era Luis Alberto Geber, y dije, me aguantá Fabián, y ahí fue que empezó todo esto que ya conocen, pero fue una tarde de trabajo normal absolutamente. ¿Quién le avisó? ¿El ministro del Interior? Luis Alberto. Ajá. ¿Y qué le dijo? Me dijo que tenía información, esto que dije yo, que tenía información por intermedio de una agencia extranjera, en este caso era Paraguay, de que había un avión que tenía estas consideraciones que yo dije e informé el otro día, ¿no? Uh-huh. ¿Solo de Paraguay recibió información del avión? Bueno, la que yo recibí por intermedio de Luis Alberto fue de Paraguay. De Paraguay. Solamente de Paraguay. Bueno, la que yo recibí. Ajá. Y en lo que tiene que ver con el avión, ¿qué hizo que no le dejamos entrar al espacio aéreo? ¿Cuál fue la razón? La razón, la información que recibí, que era un avión y hay tripulación sospechada de haber participado. Primero, un avión con una empresa que tenía estas circunstancias que después se supieron también de iraní-venezolano, venezolano-iraní, que había tenido alguna actividad previa, antecedentes que hacían sospechar eventualmente su vinculación con grupos terroristas a nivel internacional. Pero Nin Novoa dijo que traían repuestos de Volkswagen. Independientemente de lo que haya dicho Nin Novoa, el que creo que ahora debe estar pensando que uno, para hablar de estas cosas que son tan delicadas, tiene que tener seriedad, porque, a ver, entendamos, no estamos hablando de un congreso Boy Scout, ¿no? Es decir, está bien, pero, a ver, Nin Novoa fue vicepresidente de la República, ¿no? Y canciller. Y canciller. Sí, sí. Me imagino que él maneja determinado tipo de información, o por lo menos es un tipo que, me imagino que si dijo que traían repuestos de Volkswagen, debe ser por eso. Me da la impresión que no tenía ni idea. Y contestó algo que yo sigo con sinceridad, yo respeto, tengo relación con el ex ministro Nin, pero esta cosa no se puede cancherear y frivolizar, porque cuando hablamos de la eventualidad, pues hay investigación en Argentina, ¿no? Pero cuando hablamos de la eventualidad de conexiones con el terrorismo, recordemos que a 30 minutos donde estamos ahora, acá estamos en el Parque Rodó, 30 minutos de Montevideo, está Buenos Aires, y en Buenos Aires hace unos años atrás hubo 2 atentados terroristas que mataron más de 100 personas. Entonces, parece que hablar con frivolidad, cancherear de estas cosas, no está bueno. No está bueno porque hay vidas, hay personas, hay dolores. Usted habla... Cualquier gobernante, cualquier persona no puede quitarle importancia cuando existe esta información. Porque, Peti, cuando vos recibís esta información, tenés... En ese segundo que hay que definir, en ese instante que hay que definir, tenés 2 actitudes para tomar. Una, le das importancia, le das valor. Esta es una información que él me la transmite el ministro del Interior y que a él le llega de un servicio de inteligencia extranjero, un país hermano, integrante del Mercosur, Paraguay. O uno le da valor e importancia y actúa en consecuencia, o de lo contrario desprecia la información. Y si la desprecia, asume la responsabilidad, porque tiene que resolver. Entonces, yo en este sentido prefiero tener un exceso de celo, es decir, a ver, démosle importancia, aunque después seguramente encontremos más información, pero en este segundo que hay que definir, mi actitud va a ser darle importancia, que no dársela y eventualmente lamentarlo después. Porque, a ver, Peti, ¿cuál es lo que hoy estaríamos viviendo y que está viviendo Argentina hace 15 días? Si ese avión hubiera ingresado al Uruguay... Eso era lo que le quería preguntar. Bueno, juguemos con esta hipótesis. Bien. 24 horas pidió el avión venezolano-iraní para estar en Uruguay. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Qué sucedería? ¿Qué hubiera sucedido en esas 24 horas?
ponele que el avión por alguna circunstancia, porque cuando me llamó Luis Alberto yo no sabíamos si el avión había salido, estaba en nuestro espacio aéreo, estaba por aterrizar para carretear. Yo le dije, Luis, te corto porque voy a pasar la información al comandante de la Fuerza Aérea con la orden de que si no ingresó, que no se le deje ingresar a nuestro espacio aéreo, que fue lo que efectivamente pasó. Pongamos la otra circunstancia, y es que hubiéramos llegado tarde, ¿no? Y el avión estaba acá. Y ahí nos enteramos días después, ahora después, cuando empecé a pedir toda la información, la historia de este vuelo, que minutos antes de que partiera, una hora exactamente, una hora antes de que partiera de Buenos Aires rumbo a Montevideo, y acordemos que era el 8 de junio y ellos ya habían llegado a Buenos Aires el 6 de junio, habían ido a Córdoba, de Córdoba a Buenos Aires, o sea que estuvieron 48 horas descansando. ¿En Córdoba apagaron la señal? Eso es lo que se dice, que está en un avión pero eso lo he escuchado por ahí. Tema argentino. Claro. Entonces, llegan ese lunes 6, están 48 horas descansando, una hora, piden el 7, el martes 7, piden un plan de vuelo a Uruguay que decía que iban a llegar en torno de las 17 horas local de aquí y que se iban a las 20. 3 horas, que ponele que no sé, 1 hora, 2 horas cargando combustible, preparando para otro vuelo, 3 horas, a las 20 se iban. Igual para entregar una bomba se necesitan 10 Pero ahí minutos. en el aeropuerto, ¿no? Ahora, 1 hora antes de salir para Montevideo, 13:41, vía mail, piden extender la estadía en Uruguay y corrigen el plan de vuelo, diciendo que en vez de salir a las 8 de la noche de Uruguay, van a salir el otro día a las 4 de la tarde. Y el motivo, descanso de la tripulación. Entonces yo preguntaba, a ver, tripulaciones transoceánicas, que vuelan transoceánicos, que están 10, 12, 14 horas arriba de un avión. ¿Cómo es esto que están 2 días descansando? Se sube un avión, vuelan 30 minutos, necesitan descansar. Por lo menos es llamativo, por lo menos. ¿Qué cree usted que hubiera ocurrido? ¿Cree que tienen contactos a nivel político, a nivel...? No es serio que yo diga porque no puedo presumir. Yo digo lo objetivo, Betty. Yo digo lo objetivo es esto. Entonces, ¿a qué iba? Es decir, ¿cuál hubiera sido la circunstancia? Todo lo que está pasando, si hubiera ingresado al Uruguay, todo lo que hoy está pasando en Argentina, todo estaría pasando en Uruguay hace 15 días. Y hace 15 días que en Uruguay no se hubiera hablado de otra cosa que de un avión, porque vamos a entendernos, si las empresas que prestan combustible, que dan el servicio de combustible en Buenos Aires, no se lo dieron porque, y ese fue el motivo con el que querían venir a Uruguay, aparentemente cargar combustible. Para cargar combustible. Aparentemente. Está carísimo el combustible. No, pero aparte para cargar combustible alcanza con 2-3 horas. Sí. No se tiene que quedar hasta el otro día, ¿no? Pero tampoco, es previsible que las empresas que cargan combustible acá tampoco lo cargaban, porque eran pasibles las mismas sanciones que en Argentina. Entonces el avión iba a estar en Carrasco. Ahora, ministro, en Argentina se decía que los iraníes eran instructores de pilotos. Eso dijo una de las autoridades de allí, y por lo que se ve y por lo que dice la investigación que está en curso en Argentina... El FBI también ya se ha metido, es mucho más complejo que un avión escuela, ¿no? Ahora, si el FBI dice que uno de los pilotos tiene en su celular cosas que tienen que ver con armamento y cosas que tienen que ver con... mensajes terroristas o agresivos. ¿Por qué Mujica dice que esto es una gigantesca novela? Porque no conoce, no sabe, y opina Mujica y el resto que están opinando, porque tienen ¿cómo decir? Un reflejo ideológico. Como está Venezuela, son amigos. ¿Usted cree que esto es por ideología? Pero es una cosa tan objetiva esto que estoy diciendo, porque ¿cuál es la razón? Si todo lo que estamos diciendo es objetivo. Pero como está Venezuela y en otras circunstancias, en otros gobiernos, había una relación con el régimen de Venezuela muy particular, una relación muy íntima, muy afín. Acuérdese que acá en los gobiernos pasados se los atendía, tanto es así que una vez se hizo citar, me acuerdo, yo era diputado, se hizo citar a la Cámara de Diputados a las 4 de la mañana, en una sesión, 4 de la mañana, 4 de la mañana estoy diciendo, se hizo citar a una sesión de la Cámara de Diputados a las 4 de la mañana para dar el ingreso de Venezuela al Mercosur, porque al día siguiente venía el presidente de Venezuela al Uruguay. Era muy llamativo que citen a una Cámara, a una sesión a las 4 de la mañana, porque sí sería una relación cercana, ¿no? Relaciones carnales hablaba Tabaré Vázquez, pero con Estados Unidos.
En lo que tiene que ver con... Oye, que todo eso todo el mundo opinó, pero si hubiera sido, Peti, por estas declaraciones que hubiéramos escuchado, por ejemplo, de Denis Noboa, ese avión estaba acá en Montevideo. Usted dice que si el gobierno fuera del Frente Amplio, ese avión podría estar acá. Si esto es lo que están diciendo, que no les llama la atención y no les preocupa porque traían tuercas de auto, entonces el avión hubiera estado acá. Pero bueno, la realidad es que como yo dije el otro día, la realidad es que de hace 2 años y medio cambió el gobierno y ejercemos a plenitud los deberes de soberanía. Es decir, nosotros tenemos una obligación que es tomar decisiones en virtud del Uruguay y de los uruguayos, de la seguridad del Uruguay y de los uruguayos, y en virtud de esa y solo de esa consideración es que tomamos la decisión que tomamos. Mientras usted hablaba, yo estaba buscando una noticia de febrero del año 2018. La misteriosa visita del avión venezolano que pasó un día en Uruguay. La aeronave que ha sido utilizada por el gobierno venezolano estuvo entre las 9 de la mañana y las 19 horas del martes. Esto es del diario El Observador, febrero de 2018. Aterrizó a las 9 de la mañana y se fue a las 19 horas del martes. La Fuerza Aérea se enteró por la prensa y el gobierno no da ninguna pista sobre la identidad de sus tripulantes. Esto pasó en el 2018. ¿Verdad? ¿Se puede abrir una causa o se puede investigar qué pasó ahí? Como poderse se puede, siempre. Seguramente es un antecedente como el que tú lees ahora. Pero bueno, yo opino por lo de ahora. También sacó un comunicado el gobierno de Venezuela hablando de la decisión irresponsable que habíamos tomado. A ver, que ponemos en riesgo la vida. Peti, que la dictadura de Venezuela nos dé lecciones de derechos humanos al Uruguay parece de chiste. Si no fuera una cosa seria, parecería un chiste de humor negro. Que la dictadura de Venezuela nos dé a los uruguayos clases de derechos humanos. Y después demostramos, y ayer vi unas declaraciones del comandante de la Fuerza Aérea también, que le preguntaron a un medio, El Observador, sobre este tema, demostramos cómo fueron los pasos. Este avión tuvo un trayecto, nosotros lo detuvimos antes del ingreso al espacio aéreo uruguayo, que es no en la mitad, es un punto que está más cerca de Buenos Aires que de Montevideo. Sí. Es decir, que entre que llegó a ese punto, dio un par de vueltas y volvió, prácticamente fue el tiempo que se tarda en venir a Montevideo. Así que eso del combustible era absolutamente un argumento político. Estamos con el ministro de Defensa, Javier García. Recién usted hablaba, cuando hablábamos del avión iraní venezolano, de los atentados que hubo en Buenos Aires, en la Embajada de Israel y también en la AMIA, donde murieron más de 100 personas. Ahí está, mucha gente. 85 en la AMIA, 29 en la Embajada de Israel. Bien, no quiero dejar pasar por alto que el atentado de la AMIA tuvo su sede en Montevideo, en una casa de la calle Rivera, donde se armó el atentado. ¿Usted estaba al tanto de eso? Escuché esa información hace unos años atrás. ¿Cuán cerca estamos de que células terroristas iraníes o de Hezbollah o células terroristas de donde sea sigan trabajando en nuestro país y tengan como sede Montevideo para preparar un atentado en otro lugar o en nuestro país? Yo cuando era senador en el periodo pasado dije en una intervención, me acuerdo, estamos hablando de un tema vinculado a la defensa, que el terrorismo no tiene frontera. Entre los elementos que tiene una organización terrorista es la de la sorpresa, la de generar justamente el terror por lo inesperado, ¿no? Y que no tenía fronteras. Los uruguayos, quizás muchos despertamos a ellos después de los atentados en Buenos Aires. Porque uno se decía, a ver, están muy lejos. Los atentados son cosas que uno ve en los canales internacionales lejos. Esto es para otros continentes, pero esto no toca en el barrio. Y cuando sucedió lo de la embajada primero y lo de AMIA después, dijimos, bueno, pero es a 30 minutos Montevideo y a 15 de Colonia. Está acá al lado, estirás la mano y tocas el centro de Buenos Aires. Entonces, el terrorismo como amenaza, nosotros lo incluimos. Ya venía del decreto anterior, del primer decreto de política de defensa en Uruguay, y nosotros lo incluimos en nuestro decreto de política de defensa de diciembre del 2020. Cuando uno habla de terrorismo, no habla del atentado, mejor dicho, no habla solo del atentado. Habla de los actos preparatorios, habla del financiamiento, habla de la logística, habla de la información. Hoy, en el mundo,
crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y lavado de activos es todos componentes de un mismo elemento. Narcotráfico, crimen organizado en general, lavado de activos y terrorismo. Eso va todo unido. Entonces, un país serio, una democracia seria, no puede quitarle importancia a estas cosas. Una democracia seria, ayer hablaba con un colega tuyo, una colega tuya, y me decía, ¿cuál es el mecanismo para prevenir estas cosas? Bueno, el primer mecanismo de prevención es una democracia sólida. Una democracia es instituciones sólidas. Y una democracia sólida no puede ser ingenua. Tiene que prever. Por eso vuelvo a lo del principio. Perdón, ¿usted cree que durante 15 años no tuvimos una democracia sólida? No estoy refiriéndome a eso. Pues yo sería, la verdad, no me reconocería si yo dijera eso. No es mi estilo eso. Y yo, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Ah? Por eso dije en el anterior decreto política de defensa también la amenaza terrorista estaba incluida. Uruguay, con todas las diferencias que tenemos, somos una democracia sólida. Con todas las diferencias que tenemos. Por eso nos distinguimos en el mundo. Yo en eso soy orgulloso oriental, orgulloso uruguayo. Que tenemos discrepancias, que discutimos, que haríamos las cosas muchas veces diferentes, que hay amigos que nosotros preferimos no tener, eso es otra cosa, como dije recién. Pero eso no quita la seriedad de nuestras instituciones. Entonces, la primera herramienta para combatir y para prevenir esto son democracias sólidas y fuertes. Y una democracia no puede ser ingenua. Y el fenómeno terrorista tiene que estar dentro de las amenazas. Por eso que uno no puede mirar para el costado. Cuando uno tiene una alerta, cuando uno tiene un aviso como tuvimos, uno dice, a ver, yo no pensaba en esto, pero si me está diciendo esta gente que acá en este avión pertenecía a una empresa, que no se sabe si no es todavía la dueña, que tuvo vinculaciones y hacía logística para grupos internacionales, grupos terroristas internacionales, esto hay que darle importancia. Actuó. Por haber actuado, se descubre de que no pasó nada, ¿sí? Punto. Ahora, lo peor es cuando uno no actúa y pasa. Eso es lo que no tiene vuelta atrás. Bien. Sandra Lasso, legisladora del MPP, dijo en 12 PM en el programa Aquí en Azul que parecería que le estamos haciendo los mandados a alguien a raíz de esta prohibición de entrar el avión a nuestro espacio aéreo. ¿Qué habrá querido decir la legisladora? No sé, porque adentro de la comisión respaldó lo que hemos hecho. Está la versión taquigráfica. Hasta aquí yo vi aquel dicho que dice el que grita en la pulpería y calla en la comisaría. Sí. Bueno, en la comisión respaldó. Dijo, nosotros no cuestionamos la decisión. Es más, yo le dije, una vez cuando estaban entrando, le dije, bueno, acá vienen los miembros interpelantes, estaban todos los periodistas. La senadora dijo, no. El ministro sabe que no es en ese tono, es para pedir información. Y adentro dijo, no cuestionamos textual, está en la versión taquigráfica. Así como no lo cuestionaron y lo respaldaron expresamente otros senadores del Frente, el senador Sánchez y el senador... Ahora, pero ¿por qué estábamos hablando de una democracia sólida? Lo convocan al Parlamento, ¿no? Usted va al Parlamento, el ministro de Defensa va al Parlamento para explicar por qué actuó así nuestro país con el avión iraní. Sí. ¿Y entonces por qué lo convocan? ¿Cree que es una especie de hacerle mandados a Maduro? Pero a ver, quienes tenemos algún tiempo que otro en esto en la vida parlamentaria, cuando usted quiere información, levanta el tubo, dice, che, Peti, ¿qué pasó acá? Nos podemos juntar y la información está ahí. Cuando usted llama al Parlamento, lo que hay atrás es un cuestionamiento siempre. Porque el tono... Bueno, tú dijiste recién lo que dijo la senadora en los días previos. Sí. Eso fue el sábado o el viernes pasado. Y ese no es un tono de apoyo. Me parece bastante agraviante. Y aparte me parece mucho más, ¿cómo debo decir? De doble discurso decir eso en la prensa y adentro de la comisión callar la boca y apoyar. Porque no se puede decir, si uno está de boca floja y agravia, después cuando tiene uno frente a frente dice, mire, la verdad que yo creo que usted le está haciendo un mandado y no, es todo lo contrario, dice, nosotros no cuestionamos la decisión. Y además yo dije, me alegra mucho, porque como los 3 senadores de Frente Amplio, adentro de la comisión y bajo versión taquigráfica que es pública, respaldaron, yo dije, me parece una señal muy importante. Diferente a lo que, ahora lo agrego, diferente a lo que había escuchado los días previos, porque me parece que institucionalmente está bien que el sistema político uruguayo sea solidario cuando prevenimos situaciones vinculadas a la seguridad del Uruguay y de los uruguayos. Después se salieron y dijeron lo contrario, pero bueno, está la versión taquigráfica. ¿Por qué el Frente Amplio está tan afín al chavismo? ¿Usted cree que es un tema ideológico o es un tema que tiene que ver con
temas económicos poco transparentes? A ver, yo para afirmar... Pueden ser las dos cosas. Para afirmar tendría que tener una prueba. Lo que es objetivo, que hay una relación, hubo durante, y hay una relación y una vinculación absolutamente íntima con el régimen de Venezuela. Eso es obvio, pero sí, todos lo sabemos. Primero con Chávez y después con Maduro. Uno de los hijos del expresidente Tabaré Vázquez hizo grandes negocios millonarios con Venezuela. Yo preferiría, Petty, yo me mantengo en posición porque soy ministro de Defensa y quisiera referirme al objetivo. ¿No se le ocurre investigar ahora que son gobierno lo que pasó? ¿No siente que a veces este gobierno es tibio o demasiado benévolo con los 15 años del Frente Amplio a la hora de investigar? Mi función, Petty, es la de ejercer el ministerio y defender a los uruguayos. Y independientemente de mi corazón partidario, que es bastante claro, voy a mantenerme en eso. Eso sí, tampoco voy a dejar pasar cuando dicen alguna cosa como la que tú recordaste recién, que parece agraviante, y después hacen silencio cuando se está cara a cara. Usted sabe que estamos en el 2022. ¿Usted sabe qué hizo en el 2007? En el 2007, Yo sí. 15 años atrás. Mire, tengo Contame. acá. En el 2007, el diputado blanco Javier García, es usted, ¿no? Sí, obvio. Sí. Denuncia que hubo triangulación entre Irán, Venezuela y Uruguay. Eso fue en el cargamento de 15.000 municiones que se pensaba hacer en un buque de la Armada desde el país caribeño a Montevideo. Fue una denuncia que hice en la Cámara. ¿Profundizó con esta información? Bueno, se hizo una investigación 15 años atrás. Hubo una investigación, no me acuerdo si hubo un llamasada. Eso fue una denuncia que hice yo a partir de un barco que iba para allí, estoy jugando de memoria, un barco que iba de allí o venía para acá de la Armada Nacional y se habían... yo vi en un documento... Un barco de nuestra Armada Nacional que salió de Venezuela al Uruguay. Creo que así. ¿Y tenía municiones para nosotros? Y se habían descartado al final. Me acuerdo perfectamente. Yo cité a la comisión ¿No le parece increíble que... Claro, ¿cómo no me parece increíble? Es una noticia del 2007 y estamos vinculando a Irán, Venezuela, con un cargamento para el Uruguay de municiones. Sí, y por algo hice la denuncia. Se lo dejo. No, me acuerdo perfecto. No, pues se lo dejo para que cuando salga de acá investigue. Dale. A mí me encanta que estas cosas se sepan. Dale. ¿No? Porque entraron las municiones. No, pues ¿cómo no entraron, no. ¿No entraron? No, entonces abortó en su momento. Pero digo, me acuerdo perfecto de la ministra, la doctora Barruti. Azucena. Exactamente. Ajá. No, Azucena. Azucena. ¿Cómo se siente como ministro de Defensa? Porque usted es médico. Sí. O sea... Bueno, pero trabajé mucho tiempo, Petty, en estos temas. Bueno, fíjate tú, 2007 ya integraba la Comisión de Defensa. Yo empecé a integrar las comisiones de defensa en 2005. Y fueron 15 años, integré 2 comisiones de defensa en la Cámara de Diputados y una comisión de defensa en el Senado, y la presidí varias veces en esos años. Porque aparte me parece que son esos temas que habitualmente no están en la consideración de la agenda política. Y tú ves, son temas que hacen a la seguridad de las personas, de las naciones. Defensa a una... Y nosotros hemos cambiado el concepto. La defensa está vinculada a un tema lejano, la soberanía, al espacio aéreo, una cosa de los militares. Y la defensa no es un tema de militares. Los militares son parte importante, la parte operativa de la defensa, pero la defensa es un concepto básicamente político y ciudadano. Te doy un ejemplo. A ver. La pandemia. Sí. ¿Qué hicimos básicamente? ¿Cuál fue el rol? El rol de las Fuerzas Armadas en la pandemia, ser un instrumento muy importante para el combate a la pandemia y auxiliar a las políticas sanitarias, al Ministerio de Salud Pública, que respiradores, que CTI, que vacunadores, que fronteras, que controles migratorios. ¿Por qué? Porque cambiamos el concepto de la defensa. Nosotros hicimos este decreto que yo te relataba de diciembre de 2020, incluimos un concepto de Naciones Unidas del año 94, que es la seguridad humana. Dijimos que la defensa del país iba a estar directamente vinculada a la seguridad humana. Y la seguridad humana no es la seguridad pública, solo la seguridad pública. Puede ser las políticas sanitarias, como fueron en pandemia. ¿Y cuál fue el rol de los militares de las Fuerzas Armadas? Todo esto que te decía recién, muy rápido. ¿Trasladar las vacunas, por ejemplo? Todo esto que te dije rápidamente recién, pero empiezo. Frontera. Evitar, o tratar de evitar en lo máximo posible, que hubiera ingresos irregulares. Entonces hicimos controles migratorios, controles sanitarios, sanitización de vehículos, controles de temperatura. Faltó, había que distribuir las vacunas.
hasta el día de hoy lo estamos haciendo, ¿no? Pero el mayor momento fue ese año clave, ¿no? Hubo 13 departamentos del interior del país, más de 1,5 millones de dosis de vacuna que fueron distribuidos por las Fuerzas Armadas, básicamente Ejército y Fuerza Aérea, en 13 departamentos del país. Vino el tema de los CTI. Se estaban necesitando respiradores. La verdad que se decía públicamente, se van a colapsar los CTI. Ahí fue la Fuerza Aérea y trajo respiradores, 260 respiradores en 2 fines de semana. Yo tengo un amigo que estaba haciendo respiradores, todavía no lo... Ah, sí, conozco. Sí. ¿Es amigo suyo? No, pero lo he escuchado. Estos eran respiradores de esos que sirven, de que existen. Ahí fueron a traer los respiradores. Había que traer insumos para vacunación, ahí fueron a traer los insumos para vacunación. Ahí está. Usted me cuenta también, podemos poner el ejemplo de los problemas climáticos en inundaciones y demás. Pero yo me pregunto, con todo esto que usted cuenta, ¿por qué la opinión generalizada es de que las Fuerzas Armadas es el enemigo? Yo no sé, eso no, a ver, no creo que sea una opinión generalizada. Ajá. Creo que puede ser una opinión minoritaria. Pero no se lo tiene como a las Fuerzas Armadas. No logran tener esa empatía con la gente. Bueno, pero ¿tiene que ver con otros tiempos, con la dictadura? Puede ser que algunos círculos políticos pequeños pero influyentes tengan esa opinión porque tienen prejuicios ideológicos. En algunos círculos políticos hay un antimilitarismo infantil. Son pequeños pero tienen mucho acceso. ¿Por ejemplo, dónde? En algunos sectores de la izquierda, sin duda ninguna. Que, no planteaban hasta hace poco que había que eliminar las Fuerzas Armadas. Cada lo dicen menos, ¿no? Pero no hace mucho. Pero no hay que eliminar las Fuerzas Armadas. De ninguna manera. Tabaré Vázquez, cuando fue presidente, dijo que en 5 minutos nos liquidan si tenemos una invasión. A ver. Le cuento, mire, porque me pareció interesante. Yo me reuní, dijo Tabaré Vázquez, con los 3 comandantes en jefe y les planteé el escenario de qué pasa en una invasión. Continuó el ex mandatario y me dijeron, podemos hacer una lucha de guerrilla, agregó. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea me dijo, tenemos 5 aviones y combustible para 24 horas. Si salen nuestros 5 aviones no vuelve ninguno. ¿Es así? No quiero discutir con el presidente Vázquez porque sería una falta de respeto con una persona que está fallecida. Por hablar en términos, saco el nombre del presidente Vázquez. Bien. ¿No? Hoy ya no se escucha esos razonamientos. ¿Por qué? Porque nadie tiene hoy la fortaleza para plantear, eliminar, o el sustento va a decir, eliminemos la Fuerza Armada. La pregunta es, ¿y a usted quién se cree que va a cuidar el espacio aéreo? De esto que estamos hablando recién. Claro. ¿Que lo va a hacer una empresa privada? ¿Quién va a cuidar el mar territorial? ¿Lo va a hacer con los barquitos acá del lago del Parque Rodó? ¿Y las fronteras? Los más de 1.000 kilómetros que tenemos con Brasil o la frontera del litoral. ¿Quién se va a encargar de esa soberanía? A ver, esto que hicimos con el avión fue una orden que dio el comandante de la Fuerza Aérea y que se tomó por un criterio de defensa aérea. ¿A quién le iba a pedir yo? ¿A un delivery que le dijera al avión venezolano iraní que no entrara al espacio aéreo? Lo dijeron la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea. ¿A partir de quién? De una orden del mando político, que en este caso lo ejercí yo. Entonces, sostener eso sería alguien que afirma eso, el que lo afirme. Quiero no referirme al caso concreto del presidente Vázquez, por favor. No, bueno, pero es generalizado eso también. Si nos invaden en 5 minutos nos liquidan. Bueno, no pongamos esa tesis porque yo la puedo discutir esa tranquilamente. Sí. Tranquilamente la puedo discutir. Porque, a ver, nuestras Fuerzas Armadas, que son Fuerzas Armadas, obviamente, que no tienen un desarrollo tecnológico, una fortaleza. El armamento está obsoleto, ahora, por ejemplo. Cuando vamos a misiones de paz, el mundo entero dice los mejores son los uruguayos. Es decir, que somos mejores afuera que acá adentro. No, porque desarrollamos operaciones de un tipo que son operaciones muy reales, por suerte en el extranjero, y ese tipo de operaciones no hay en el Uruguay. Por algo vamos a misiones de paz, al lugar donde se requiere estabilizar y consolidar la paz. Y hay situaciones de operaciones reales. Y yo recibo embajadores todas las semanas, y lo primero que dicen, el Uruguay es líder en materia de misiones de paz. Entonces, nosotros tenemos un recurso humano. Eso también es reconocido, ¿eh? Claro, pero eso llévelo al Uruguay. Nosotros tenemos un profesional de las armas, un soldado, que es, yo creo, de los mejores que hay. En materia de profesionalidad, de lo mejor que hay. Que no tenemos los recursos tecnológicos que tienen otros poderosos, pero pues es que yo discuto esas cosas. Pero ¿El armamento está obsoleto o tenemos...? Tenemos de todo. Hay mucho que está viejo, obviamente. Ajá. Y hay otro que no. Tampoco nos van a invadir. Está bien, pero no es un tema de invasión, porque las Fuerzas Armadas tienen una función que es natural
que es la soberanía, pero después tienen las funciones subsidiarias. Esas funciones subsidiarias, como decía, es proteger al ciudadano, la protección civil, la seguridad humana, las fronteras, una cantidad de funciones que ocupan buena parte del trabajo, que si no lo hacen las Fuerzas Armadas, no lo va a hacer Pettinati ni García. ¿Usted cree que la población ha sido agradecida con...? No, es agradecida. ¿Sí? Por algo lo dicen los estudios. Hace poco, ¿cuánto? ¿Hace un mes? O un mes y medio salió, me acuerdo, un estudio en las empresas de opinión, creo que fue Equipos, que ponía a las Fuerzas Armadas en uno de los 3 o 4 primeros lugares de las instituciones reconocidas por los uruguayos. Pero esto viene siendo así desde hace mucho tiempo. Vuelvo a reiterar, que haya grupos pequeños, políticos, que tienen prejuicios ideológicos que se arrastran de 60 años atrás o de 70, eso no quiere decir que mayoritariamente, por inmensa mayoría de los uruguayos no reconozcan. ¿Quién es el soldado? El soldado es el vecino. Acá muchas veces lo vemos porque aparte de esos círculos que opinan pequeños son muchas veces metropolitanos. Pregúntenle a un ciudadano del interior, un compatriota del interior, ¿quién es el soldado? El soldado es el vecino, que cuando necesitamos una mano en la escuela rural está allá, cuando necesitamos el camión está allí, cuando le ven la inundación, es el primero que rescata a su familia, porque muchos de los soldados viven en lugares inundables y humildes, rescata a su familia y después se calza y va para allá a rescatar gente. Es decir, cuando viene el plan invierno, ahora, con estos fríos terribles que tenemos, ¿quién está a cualquier hora abriendo las unidades militares para recoger y servir y ayudar al uruguayo más humilde? El soldado, y preparándole un plato de rancho caliente para que se pueda alimentar al uruguayo, el uruguayo que está en situación de calle. ¿Quién lo van a hacer? Algunos que opinan cómodos con aire acondicionado y moquet. No, va el soldado, el humilde, está ahí en primera fila. Usted es ministro de Defensa. Eleuterio Fernández Huidobro fue también ministro de Defensa. ¿Usted cree que Huidobro y Mujica pactaron con los militares? Si me pones en el aprieto a hablar de gente que no está. Yo no por definición no opino de gente que no me puede rebatir y debatir. Pero es parte de nuestra historia. Está bien. De nuestra historia reciente. Pero que hubo acuerdos de algún tipo, encuentros, sin duda ninguna. Pero sin duda ninguna. ¿Qué cosas se hablaron? Eso no sé. Hubo pactos anteriores a eso, pero bueno, yo esas cosas las dejo. Yo ejerzo el mando. Para mí, el mando de las Fuerzas Armadas tiene que ejercerse como lo dice la Constitución. Y esto no es un tema de acuerdos, componendas y pactos. Es un tema que cada uno tiene que tener claro lo que le corresponde por la Constitución. Y al sistema político, en un sistema democrático, le corresponde comandar a las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que yo hago, dentro de la Constitución y de la ley. Con las Fuerzas Armadas, porque no estaría bien, porque sí, sería inconstitucional, no se pactan acuerdos. Yo dialogo con los mandos de las Fuerzas Armadas en términos profesionales, pero llegado el momento defino yo. Y el presidente de la República, que es quien ejerce el mando superior con el ministro de Defensa. Uno no puede transferir el mando, porque si transfiere el mando, está transfiriendo facultades constitucionales y está violando la Constitución, y yo no lo pienso hacer, y este gobierno no lo hace. Tenemos enorme respeto. Cuando hicimos, por ejemplo, trabajamos en la ley orgánica, en la reforma de la ley orgánica, convocamos a los mandos de las fuerzas porque son profesionales, tienen que opinar, pero la voz final la tiene de acuerdo a la Constitución el sistema político. ¿Por qué? Porque es la soberanía. El que manda en la República es el soberano. Y el soberano lo representa el sistema político. Así que si otros hicieron eso, y me consta que conversaciones hubieron muchas, pues hay lógicas muy particulares, la lógica de los combatientes, cosas antiguas. Yo estoy en el siglo XXI, no puedo moverme por lógicas del siglo XX. Bien, pero siendo ministro de Defensa, siempre se habla que hay restos de desaparecidos en batallones, en diferentes batallones. Sí. ¿Usted se ha comunicado o familiares de desaparecidos se ha comunicado con usted? Sí, claro, y tengo una relación, he tenido con familiares, con la institución de derechos humanos, pero es más, hemos brindado desde el 1 de marzo del 2020 información que se pedía y no se daba. Te doy un dato. Tú sabes que hay un recurso legal que es el pedido de acceso a la información. Para la ley, Pettinati, ya no como periodista, como ciudadano. Como ciudadano. Puedo pedir lo que se me cante. Exactamente. Yo tengo en este ministerio, del 1 de marzo a la fecha, más de 200, hasta altura creo 220 pedidos de acceso a la información. 2 años y medio. En 11 años anteriores, 180. Así que a nosotros en 2 años se nos pidió mucho más
que los 11 años anteriores. Y muchos de los pedidos de acceso a la información, o algunos de ellos, eran pedidos que se habían hecho en periodos anteriores y nunca se había brindado la información. No, el criterio de nuestro ministerio de actuar con transparencia es un criterio cardinal. Todo lo que se nos pida que esté dentro de la ley, lo vamos a brindar. En materia de información y en materia de ayudar a que haya paz entre los uruguayos. Y en tema de información... Porque no tenemos, no tenemos prendas en nada, no tenemos deudas con el pasado. Nuestra intención es ayudar a la paz y a la unidad. Y no tenemos nada que ocultar, nada. Entonces, todo lo que podamos hacer para que haya paz entre los uruguayos, lo vamos a hacer. ¿Usted como ministro de Defensa cree que los militares que saben que todavía viven van a terminar aportando algo de información? No sé, obviamente que los tiempos pasan y el tiempo que pasa corre en contra de esta posibilidad, sí. Pero no me cierro y no descarto que pueda existir. Y todo dato de hecho hemos brindado a la Institución de Derechos Humanos diferentes datos, porque como no tenemos nosotros la facultad ni los instrumentos para investigar, primero porque legalmente le corresponde a la justicia y a la Institución de Derechos Humanos, no vamos a descartar información sin poder investigarla. Entonces, cuando recibimos alguna información, la trasladamos a la Institución de Derechos Humanos. Si usted habla con la Institución de Derechos Humanos, con la doctora Mota o Taile, le van a decir esto que le estoy diciendo y van a poner la firma abajo. Van a decir, el ministro de Defensa Nacional y el Ministerio nos han brindado toda la información y tenemos una relación directa y franca. No quiere decir coincidir. Quiere decir que tengo una relación leal. Y vuelvo a reiterar, fijamos un plan de trabajo del primer día que asumimos por disposición del presidente de la República, por el liderazgo de Luis y por convicciones propias. Nuestras también. Es decir, al mandato legal le sumamos la convicción y vamos a ayudar en todo lo que podamos para que, si se puede, agreguemos paz a los hogares que aún no tienen paz. Hablando de paz, la Comisión para la Paz que formó el expresidente Jorge Valle, ¿cree que hizo más que el Frente Amplio en los 15 años? Creo que el presidente Valle tuvo muchas virtudes. Creo que el Uruguay le debe mucho al presidente Valle. Y pasado, cuando pase... ¿Usted lo votó como blanco? Yo lo voté como blanco, claro. En el balotaje. Claro que lo voté. Y tenía enorme respeto y afecto, y me consta que el afecto era recíproco. Y creo que él acuñó aquella frase que yo la reiteré el otro día porque me parece una linda cosa, la del estado del alma. Y el estado del alma no se construye a partir del rencor ni de los prejuicios, eso se lo agrego yo. El estado del alma hay que buscarlo. Y nunca abandonar la lucha por encontrarlo. Yo no voy a abandonar la lucha. Que uno quiere tener otros resultados, quiere, pero no obtener ningún resultado si dice esto no puede ser porque pasó mucho tiempo. Y nosotros tenemos, Peti, en el Uruguay, Fuerzas Armadas que son democráticas, que son constitucionalistas y que son republicanas. Aparte de lo que significa profesionalmente. Así que estoy muy orgulloso de los soldados de mi país. Y son generaciones jóvenes, nuevas, que no tienen tampoco compromisos que no corresponderían, pero con ocultar cosas. Lo que a mí los mandos de las Fuerzas Armadas, cada vez que ha habido una información que yo he pedido, han respondido como corresponde, de acuerdo a la Constitución, a la ley y al mando natural que es político. Nos vamos a la pausa. El ministro Javier García, ministro de Defensa. No hay mejor defensa que un buen ataque. Estamos hablando de fútbol. ¡Pausa! Luego de la pausa vamos a preguntarle otras cosas, ¿eh? Dale. ¡Vamos! 24 minutos van de las 6 de la tarde. Estamos con el ministro de Defensa, Javier García, que acaba de confesar, increíblemente, que es zurdo. Totalmente. Es re zurdo. Sí. ¿Qué? Totalmente. Dígalo. Zurdo cerrado. Es re zurdo. Sí. Bueno, a ver, pero es zurdo de mano. Quienes eran zurdos eran sus padres. Pues sí, políticamente. Sí. Mi viejo, en el 71 votaron al PDC. Al Partido Demócrata Partido Cristiano. Demócrata Cristiano. Yo me acuerdo ¿Su papá votó al PDC? Mi madre también. ¿Y su madre también? ¿Y cómo salió blanco y wilsonista? Porque me enamoré de la figura de Wilson a través de los cassettes, o de las casetas, en vez de si seremos viejos, ¿no? Sí. Y el día que lo conocí a Wilson, el 13 de diciembre del 83 en Buenos Aires,
Era un tipo que si hablaba con los 3.400.000 uruguayos, ganaba 3.400.000 a cero. Era de un magnetismo, uno se sentía que cuando uno hablaba con él, para él lo más importante es esa charla, y uno se sentía valorado, respetado. La verdad que un dirigente político, yo que me formé la vida política con él, a ver, mi gran maestro. Así que me enamoré de esa figura. Hizo bien el Partido Nacional. De muy joven, ¿no? Sí. Después, obviamente, el viejo y la vieja. El viejo falleció hace unos años. Pero votaron ya en el 80. Bueno, el 80 era el plebiscito, pero después ya empezaron a votar el viejo al Partido Nacional. ¿El Partido Nacional hizo bien en no participar del pacto del Club Naval? Sí, claro. Pero estoy convencido que hizo bien y que era la posición que correspondía. Todas las decisiones tienen su contexto histórico. Entonces uno habla hoy, 2022, de lo que pasó en 1984, que fue el pacto en agosto del 84, y uno no puede decir, opinar con esa lejanía, pero en esa circunstancia, como fue ese momento, no tenga duda ninguna. Yo me sentí orgulloso de la decisión que tomó mi partido. Usted es del 63. Exactamente. Del mismo año que Fito Páez. Mirá. Que tiene un disco, el primer disco de Fito Páez se llama Del 63. ¿Qué te parece? Del 63. Bien, pero ¿y cómo nació esa militancia política? Yo empecé a militar a los 16 años. ¿Todavía en dictadura? Sí, claro, 79. Yo tengo... ¿Su familia sufrió la dictadura de alguna manera? No, muy politizada, es decir, sufrimiento físico, no. No. Una familia muy politizada, que sufrimos lo que todos los uruguayos, vivir sin libertad y sin... Sí. Y lo que todos sabíamos que había, ¿no? Un momento de represión. Así que una familia politizada, donde el tema político, a pesar de no haber políticos en la familia, pues mi viejo era vendedor, hacía corretajes al interior, mi viejo madrileño, del centro de Madrid, de la calle Carrera, la familia tenía una óptica García, que la atendía a mi viejo. ¿Y sigue estando la óptica García? La óptica García cerró, fue una cosa muy particular, te cuento porque el cuento es muy lindo, lo hago rápido. Cuando mi viejo falleció hace 10 o 12 años atrás, fue unos meses antes que cumplieran 60 años de casado con mi vieja, que mi vieja a su vez nieta de suizo. Neta suizo con madrileño, una cruza de Teru y Yararán, una cosa media rara ahí, ¿no? Y mi viejo tenía un hobby, te estoy hablando del año 53, ¿no? Tenía un hobby que mi viejo, que nunca había salido de Madrid, no ya de España, de Madrid, ¿no? Coleccionaba fechas patrias, conseguía las fechas patrias de países y conseguía las banderas de esos países. Países que no conocía, además era todo con enciclopedia, ¿no? Como ahora, ¿no? Que no había Google. Y era el hobby que tenía el viejo. Y un 25 de agosto del 53, el viejo va a la óptica, una óptica chiquita aparte, ¿no? Y cuando abre la agenda, Uruguay, Independencia de Uruguay, ya tenía la banderita. ¿Qué hacía con las banderas? Las ponía en la vitrina, ¿no? Ese día, como dice la policía, acertaba a pasar por el lugar mis abuelos maternos con sus 2 hijas, mi madre y mi tía, la tía Tati. ¿Y qué harías vos si pasas hoy, ya no en el 53, en cualquier momento, pasás por el medio de una vitrina de un negocio en un país extranjero, la bandera de tu país, te metés para adentro? Claro. Se metieron para adentro. Venían mis abuelos y mi madre y mi tía venían terminando última escala de esos viajes que se hacían antes en barco. 2 meses, etc. Y ven la bandera de Uruguay y se meten. Amor a primera vista. Mi viejo flecha a mi madre, mi viejo 11 años mayor que mi mamá. Y mi viejo se viene, fíjate tú, se viene a Uruguay al mes siguiente a pedir la mano. O sea, pedía la mano. ¿Y se habían visto una vez sola? Una vez sola en ese momento. Esto es maravilloso. Y se vuelve... Es genial cuento. Se vuelve a Madrid, llena las valijas, viene a casarse y se queda hasta el día que fallece. 60 años casado con mi mamá. Muy vieja. Una cosa... Qué linda historia. Pero aparte, año 53, te imaginás que mis abuelos no se movieron de al lado de mi madre, ¿no? Obvio. No era salimos y volvemos más tarde. Y mi padre y éramos la Suiza de América en ese momento. Claro. Y mi padre vino acá, mi abuelo tenía un Suárez y Duchini, que era una casa para los más veteranos, se van a acordar, en Miguelete y Gaboto. El anuncio en El Espectador decía Suárez y Duchini, Miguelete TT y Gaboto Toto. Una genialidad de la creatividad publicitaria, pero todo el mundo de esa edad se acuerdan de ese reclame. Y era un taller, mi abuelo era un taller mecánico, era como una media cuadra, y a su vez venta de artículos para el hogar. Y lo emplea a mi padre en lo que sabía, que era vender.
Vendían artículos importados, artículos para el hogar, bicicleta, etcétera. Y allí trabajó hasta el día que se cerró la firma y empezó en forma independiente, años duros, desde el punto de vista económico en casa. Usted es el menor de 3 hermanos. El menor de 3. Guillermo, Marga y yo. Yo me llevo 9 años con Guillermo y 6 con mi hermana. Y así que bueno, esa fue la historia. ¿Era bueno en la escuela estudiando? No, de pelotón. Absoluto. Opa. Absoluto. ¿Quién es? ¿Quién llama? Fíjese si no es el presidente. Este es un colega tuyo. Ah, ok. Entonces corte. Un colega tuyo. Y no, de pelotón. Yo iba a la Escuela México, al lado de... Yo vivía en Boulevard y Guayú, en Jacinto Vera. Iba a la Escuela México. ¿Aprendió el himno mexicano? Sí, por supuesto. ¿Cuál es? Bueno, a esta altura hace años, fíjate, ¿No tengo 58. Ajá. Y lo cantamos, iba el embajador, en la fecha patria Claro. de septiembre, íbamos el embajador o la embajadora de México en aquel momento. ¿Y en el liceo tampoco era bueno? ¿No? ¿Y cómo terminó haciendo medicina? Siempre quise. ¿Sí? Sí, siempre me gustó. Yo hice hasta quinto, digamos, nunca dudé en la vocación, esas cosas, nunca. Hice hasta quinto. Sin haber médicos en la familia. No había médicos, no hay. El más cerca, Ricardo, es un primo segundo de mi primo hermano de mi madre. Pero no, una familia directa, más directa no. Hice hasta quinto Escuela México, después el 6º año de Escuela y Liceo Maturana, y después Juan 23, en la facultad. Esa fue la peripecia. Y en la Facultad de Medicina siempre había, en esa época también, una supremacía, por decirlo de alguna manera, de la ideología de izquierda. Siempre fue una facultad muy de izquierda, ¿no? Pero fíjate, hubo una de las elecciones y fundamos la CGU, allá por el año... Corriente Gremial Universitaria. 82, fundamos la CGU. Y me acuerdo soy bueno para las siglas, ¿eh? Ya te doy una genialidad también. Sí, soy bueno. Después decirle el café que te dije hoy. Y fundamos la CGU, llegamos a tener el 40% de los votos de facultad. Yo integré el primer consejo directivo central de la Universidad de la República Democrático. ¿Y ahí empezó a militar políticamente en la facultad? Sí, claro. Empecé a militar antes. Ajá. Empecé a militar en el Partido Nacional. Fíjate tú, yo era estudiante de preparatorio, de 4º año de preparatorio, bachillerato de ahora, de medicina, en el Juan 23, y era delegado de las coordinadoras del Partido Nacional de Derecho. Porque los amigos de la Facultad de Derecho, algunos que tú conoces bien, Jorge Gandín, el Pancho Gallinal, Pablo Iturralde, etcétera, estaban todos peleados. Entonces yo iba a las reuniones de ellos y me eligieron, claro, yo era estudiante de preparatorio de medicina, era el personal ideal, no tenía forma que me peleara con nadie, pertenecía a otro círculo. Entonces yo era delegado de la Facultad de Derecho siendo estudiante. ¿Y qué dijeron los viejos cuando, siendo de izquierda, que usted se vinculara políticamente con el Partido Nacional? Pero fíjate tú, el 71 el golpe de Estado fue en el 73. Sí. La línea gruesa era el pensamiento democrático. Y después yo empecé a militar. Mi hermano militaba en el Partido Nacional. Y empecé a militar en el 79, ya te digo, nada, una casa muy abierta, no. Porque era muy política y en esos momentos no había una discusión partidaria, la discusión era la libertad. Ajá. Es decir, la línea era más gruesa. Es decir, después, claro, cuando ya vienen las elecciones, ya ahí empiezan los diferentes casilleros, pero lo más importante era de qué lado de la línea se estaba. Bien, es cierto, yo también sufrí la dictadura en ese momento, y era todos contra la dictadura. ¿Es así? Todos juntos. No después vienen las elecciones y ahí uno ya empieza el tema de partidos, sectores, listo. ¿Usted cree que hoy la educación es laica? ¿Tú decís por el componente ideológico? ¿Y por qué se le ocurre esa pregunta? Para definir bien, pues yo me decía, desde el punto de vista teórico, es laica. No, por ejemplo, yo digo que hay maestros y profesores que hicieron campaña contra la LUC, por ejemplo, abiertamente, para nombrar un caso público y conocido. Perdona que te haya repreguntado. No, está bien. Si vos decís, desde el punto de vista constitucional, legal, del deber ser, sí. Del punto de vista que muchas veces, no digo muchas veces, algunas veces, hay personas que no ejercen la laicidad, eso también es así. Y eso es que tenemos que tener mucho cuidado porque la materia prima, el centro, el objetivo es el gurí.
Y nosotros no tenemos derecho. Cuando tú me hiciste... Yo recuerdo que había un libro que asociaba a los pitufos con los comunistas en la época en que gobernaba el Frente Amplio. ¿El gobierno de hoy está haciendo algo para cuidar que esas cosas no sucedan? Yo creo que no hay duda ninguna, Peti, de que las autoridades de la educación, independientemente de sus concepción ideológica, son personas que respetan absolutamente la laicidad, que trabajan por la laicidad y que lo hacen evitando que cualquier circunstancia... Está bien, pero son los profesores y los maestros los que de alguna manera... Pero quien no lo hace primero está violando su vocación, porque antes que nada está traicionando su vocación, y después está infringiendo la ley. Y me parece que hay que ser muy honesto. La honestidad implica, como te decía, por el deber ser. Yo tengo que ser lo que abracé. Y si yo abracé la formación de los niños, yo no puedo influir desde el punto de vista ideológico, porque eso estaría yendo en contra de la formación. Ahora, usted habla de traición. Como médico, ¿considera que Arteta, la presidenta del sindicato médico, cuando dijo que era un genocidio lo que estaba haciendo el gobierno con la pandemia, siente que eso también es una traición a lo que es el juramento hipocrático? Durante la pandemia hubo expresiones, me acuerdo exactamente, la doctora Arteta, pero el sindicato médico me acuerdo. ¿Qué opina del sindicato médico? Soy socio del sindicato médico y discrepé absolutamente con la intervención que tuvo en la pandemia, sosteniendo primero el tema de la cuarentena y no siendo solidarios, como parece que no lo fueron, no con el gobierno, porque nadie obliga a que sean solidarios con el gobierno, con las circunstancias que vive el país. Y con las circunstancias que muchos uruguayos estaban viviendo. Me parece que no se actuó bien y que porque fueron quienes empezaron con el reclamo de la cuarentena obligatoria, que hubiera significado olvidarse de miles y miles de uruguayos que hubieran quedado por el camino. La decisión que tomó el presidente de la República con su liderazgo y que llevó el gobierno fue la que hoy nos permite que no estemos viviendo circunstancias que otros países están viviendo, porque nos permitió que las personas más humildes, las que viven del cuentapropista, el laburo de todos los días, dentro de las dificultades que había, pudiera pelearla, pudiera llevarla. La lista Fosalva politizó la pandemia. Como médico le pregunto, más que como ministro, Peti, como médico. Hubo mucha coincidencia entre planteos políticos y planteos gremiales cuando se reclamaba esto que te decía, el de la cuarentena, y se ejercía una oposición al gobierno. Y no se daban cuenta que la oposición no era el gobierno, que estamos viviendo, que era un momento donde había que ser muy solidario entre todos. Y prevalecieron más criterios políticos partidarios, que yo creo, desde el punto de vista de cómo, las cosas que se decían, que científicos. Por eso hay que reconocer al GACH, que tuvo una actitud muy científica, que honró el ejercicio de criterios científicos, técnicos, no por ¿cómo te voy a decir? Por quedar bien con el gobierno, porque eran los que prevalecían, porque eran los necesarios. Que otras actitudes que se tuvieron desde el punto de vista gremial y político, que vuelvo a reiterar, no fueron buenas, me parece que bastante lejos de eso. ¿Usted cree que hay personas dentro de sindicatos, gremios o incluso dentro de la oposición que abrazan la frase cuanto peor mejor? Que pueda haberlo. No tengo dudas que en este momento hay un liderazgo de la oposición que es sindical y no política. Pasó una cosa muy particular. ¿Quién lidera la oposición? El PIT-CNT, sin duda ninguna. ¿No la lidera el Frente Amplio? No, en absoluto. Hay un cambio a partir... Pero no, usted debe estar confundiéndose, porque Fernando Pereira es presidente del Frente Amplio. Bueno, sí, pero era del PIT-CNT. Hasta antes de ayer. Ajá. Y es un dirigente sindical ejerciendo actividad política, porque su discurso... Fernando le pega el viento, ¿no? Si pasa viento, le pega el viento, lo que venga. Porque ¿Se radicalizó Fernando Pereira siendo presidente del Frente Amplio? Vino de ejercer el liderazgo sindical y lo siguió ejerciendo y arrastró al Frente Amplio a ser la pata política del movimiento gremial, que es quien lidera a la oposición. Frente Amplio... usted dice que el Frente Amplio es parte del PIT-CNT y no al revés, que el PIT-CNT es parte del Frente Amplio. El PIT-CNT es quien lidera la oposición. En Uruguay hubo un cambio que en términos republicanos no es nada bueno. Ajá. Y es que una corporación,
un gremio, un movimiento sindical, es la oposición política al gobierno. Pero dentro del PIT-CNT me imagino que hay trabajadores que votarán a los blancos, a los colorados. Seguramente, pero los dirigentes, que usted lo conoce porque los ve, son notoriamente personas que un día están en el lado gremial y el día siguiente están en el político. O Fernando Pereira no fue así. Obvio. Es decir, y usted ve las direcciones de los partidos, de muchos de los partidos del frente, son dirigentes sindicales. Porque desde ese punto de razonamiento es lo normal. Estar de un lado o del otro de la línea, ser dirigente sindical o político, es exactamente lo mismo. Desde esa concepción es lo mismo. Son expresiones, diferentes instrumentos de una misma estrategia política. Y hoy la oposición al gobierno no es política sindical. Quien lidera, si tú miras y te acordás... Lo que está diciendo es bastante... Pero es la realidad en la que... no solo es la que creo, es la realidad objetiva. Si tú miras la foto, ¿te acordás el día del 27 de marzo de noche? La conferencia de prensa o el acto que hizo la gente que respaldaba el sí, cuando reconoció. Tú miras la primera fila, eran todos dirigentes sindicales. ¿Y quién habló? Dirigentes sindicales y Fernando Pereira, que es otro dirigente sindical que después pasó fue prestado al Frente Amplio. Pero la oposición política, ideológica, movilizadora es el PIT-CNT. Esa es la oposición al gobierno. ¿Quién es la oposición dentro del Frente Amplio? Saquemos a Fernando Pereira. No me meto, ahí ya sería... Yo te digo el corte grueso. Y el corte grueso, eso es lo que hoy tenemos arriba de la mesa, que en términos republicanos no está bueno. El sistema político, la democracia implica representatividad de partidos. Cuando un movimiento sindical ocupa el lugar de un partido político, eso no es bueno para la República. ¿Y eso está pasando? Sí, claro, sí, sin duda. Yo recuerdo a Fernando Pereira y a Marcelo Abdala cuando fueron a saludar a Maduro, que le mandaron saludos de parte de todo el pueblo uruguayo, y etcétera, etcétera. ¿Es peligroso estar cerca de una figura como Maduro? A ver, no sé si sea peligroso o no, yo prefiero no estar cerca de él. Es decir, de ninguna dictadura. No de Maduro. ¿Venezuela es una dictadura? Sí, es una dictadura. ¿Cuba es una dictadura? Sí, claro, sin duda ninguna. ¿Nicaragua es una dictadura? A ver, un lugar donde ponen presos a periodistas, donde se prohíben partidos políticos, donde se encarcelan opositores y donde tú no puedes expresar tus opiniones políticas sin correr peligro, no tiene dos definiciones. Pero a ver, Peti, no... ¿Pero China es una dictadura? Y es un país que no tiene régimen democrático, sin duda ninguna. Pero no lo ponemos que ha adoptado desde el punto de vista económico una liberalidad desde el punto de vista económico del comercio. Por eso pero hacemos negocios con China. Es uno de los actores fundamentales de nuestras relaciones comerciales, pero no tiene un régimen, pero no tiene un régimen político democrático. Decir lo contrario no sería decir la verdad. Entonces, defender nuestra forma, que es la esencia democrática, la expresión libre, que tú puedas decir lo que quieras, que no tengas ningún peligro para decirlo, es parte de nuestra naturalidad, no es parte de la naturalidad de otros países. Y con esos estamos lejos, ¿qué vamos a hacer? Estamos lejos de Colombia, pero forma parte de América Latina. Va a asumir Petro, el nuevo presidente. ¿Qué opina? Que la izquierda está nuevamente abrazando a América Latina. El otro día leía un análisis, no me acuerdo de quién era, un analista internacional, que decía que lo que se está dando es que hay expresiones, la gente busca el cambio. Y el cambio, sin definir si ese cambio es de un signo o de otro signo. Que hay un desgaste de los sistemas políticos. Entonces, la reacción es el cambio, que no va tanto dirigido a la dirección del cambio, sino al cambio por sí mismo, al desgaste de los sistemas políticos. Deseo lo mejor para Colombia. No es de los países de nuestro barrio grande, del continente, que tenemos una relación no tan cercana. Nosotros tenemos relaciones obviamente más de vecindad, pero es un país muy importante y yo deseo lo mejor para Colombia, país que ha pasado de las tragedias más grandes que se puede pensar a partir del terrorismo y el narcotráfico. Ahí tenés un ejemplo de las vinculaciones entre el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. ¿Quién financiaba? ¿Cómo se financiaba los movimientos terroristas? Con el narco. Estamos más cerca de Brasil y es probable o posible que gane Lula. ¿Eso nos distanciaría de Brasil con respecto a la idea del Mercosur que tenemos como país?
Uno decía que no. Trabajaremos para que no. ¿Para que no gane Lula o para no distanciar? Para que no haya distanciamiento. Porque Brasil, así como hablamos del tema recién de las relaciones comerciales, Brasil, Argentina, tienen buena parte también de nuestro intercambio comercial. Y hay que desearlo mejor. Como repetimos tantas veces, decía Luis, ¿no? Aquella frase de los países no tienen amigos ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Sí, sí. Entonces, nosotros no tenemos por qué poner la ideología por adelante de cosas. Otra cosa son las relaciones políticas. Las cosas son las relaciones comerciales y otras son las relaciones políticas. Así que esperemos que Brasil tenga el gobierno que tenga, siga siendo un buen socio nuestro. Hablando de vecinos, hoy salió en Infobae, seguramente no la leyó, esta noticia que llama la atención. Denuncian que miembros de grupos guerrilleros uruguayos cobraron indemnizaciones millonarias en Argentina. ¿La leyó? No leí la noticia, leí el título en las redes. Es brutal, es una locura, ¿eh? No leí la nota. Leí en las redes ayer o antes de ayer en un tuit. Se trata de personas que fueron detenidas en territorio argentino y enviados a los pocos días al Uruguay. Guerrilleros que cobraron indemnizaciones millonarias en Argentina y que también hoy reciben dinero en Uruguay. No hubo una pregunta, pero te voy a hacer un razonamiento. Sí. ¿Qué opinas sobre esto? Ahí te gané el periodista. Te voy a hacer un razonamiento por la positiva. Y es que hay ¿cómo te voy a decir? Un desbalance, un desequilibrio en esto, porque hay una mirada, hubo y hay una mirada muy puesta. Yo la respeto, hubo mucho sufrimiento, pero en una parte, y aquí nos olvidamos que hubo también gente que fue asesinada, familias que se quedaron sin su jefa de hogar o sin su jefe de hogar, que fueron muertos y asesinados por la guerrilla. Por la guerrilla Tupamara. Sí. Y de eso nos olvidamos. Nos olvidamos, es una generalización. Muchas veces uno se olvida de esas cosas y debiera haber una consideración equilibrada. Hoy hay un movimiento que se llama Toda la Verdad que trata de equiparar los resarcimientos, pero no desde el punto de vista económico. No, porque hay un resarcimiento, como se dice, moral. ¿Usted cree que hay que quitarle ese resarcimiento económico a esa gente de izquierda que sufrió, pero que también recibe dinero los hijos y los nietos? Yo preferiría no meterme en eso. Porque si... Que es también una respuesta, ¿eh? Sí, claro que sí. Yo preferiría, porque me parece que tenemos que trabajar, como te dije al principio, por la unidad. Y si nosotros empezamos un enfrentamiento de este tipo, yo no creo que sea bueno. ¿Pero cree que la justicia está creo que hay un desbalance, como te dije recién, un desbalance en la consideración. ¿También en la justicia? ¿En qué sentido? En que la justicia le da más pelota al terrorismo de Estado que al terrorismo guerrillero. Creo que hubo terrorismo, independientemente de si fue Estado, hubo terrorismo de varios lugares. Porque en definitiva, cuando se asesina a una persona, y como pasó, absolutamente inocente, ¿qué hace el calificativo? Si para la familia fue asesinada. Entonces, me parece que en la visión histórica hay una no mirada, se lee completa. Sí, no me gusta usar enfermedades para calificar definiciones políticas, pero parcial. Pero es médico. Sí. No, iba a decir a veces semipléjica. Ajá. Pero no está bueno. Vamos a decir que hay una mirada parcial, desbalanceada, que considera víctimas a ciertos compatriotas, que lo fueron, pero no considera víctimas a otros compatriotas que también lo fueron. ¿Qué le parece que se vanaglorien, porque me parece que es un concepto claro, sobre la toma de Pando? Horrible. Porque hacen un acto sí, horrible. Rememorando la justamente, toma. ¿No es apología del delito eso? Compatriotas de esos que yo te decía recién, víctimas, ciudadanos, padres de familia, hubo en Pando. O en el bowling de Carrasco. Sí, claro. Entonces, no está bueno. O los soldados del chip, los 4 soldados, sí, ya claro, que estamos hablando que usted es el ministro de Defensa. Obviamente, y lo hemos dicho, obviamente. Por eso decía, una visión parcial que ha atendido una parte de las consecuencias del enfrentamiento entre uruguayos, pero que no ha atendido la otra parte. Esa es la realidad. Una manera de equilibrar más esa visión parcializada fue abrir la cárcel del pueblo. Fue,
porque la verdad que era inexplicable que 50 años después de que se tomara la cárcel de Pueblo, que las Fuerzas Armadas, el ejército particular, la tomara, que estuviera cerrada. ¿Cuál era la razón que estuviera cerrada? Y yo dije, es un lugar donde se violaron los derechos humanos. Y la violación no es, hay ciertas violaciones que son repudiables y otras violaciones que no son repudiables. Todas las violaciones son repudiables. No se puede permitir, y está en la base del pensamiento democrático, que haya violaciones a los derechos humanos que son repudiables y otras que son que se pueden explicables. Ninguna violación a los derechos humanos es explicable. Y todo aquel que las comete merece ser sancionado, repudiado. No hay una persona que se la pueda meter presa y violar y tener en un pozo 1 año y medio y eso sea parte de una lógica buena. No, eso es violar los derechos humanos de una persona. Independientemente de lo que piense, nadie le autorizó a usted para tomar esas decisiones. Y si lo hizo, violó los derechos humanos. ¿Qué dice la gente cuando va a la cárcel del pueblo? Yo no he ido a la cárcel del pueblo, pero no en las visitas. ¿No? Hay más de 1.500 uruguayos que se han anotado. Tanto es así que hemos tenido que duplicar los días de apertura, porque nos parecía que si seguíamos con la cadencia de 25 por los cuartos sábados, se iba años. ¿Algún referente de la oposición le dijo algo respecto a esta apertura de la cárcel del pueblo? Públicamente, sí, salió algún referente, algún senador o senadora, a repudiar, no sé si a repudiar, pero por lo menos a no estar de acuerdo. Con esto y a poner malas intenciones en la apertura. Yo pregunto, pero lo que hubiera sido de mala intención es mantenerla cerrada, porque la parcialidad está en saber que ahí hay un episodio de nuestra historia que es muy doloroso, pero es parte de nuestra historia. Entonces, pero no dice que después también allí se utilizó como lugar de reclusión de militantes de izquierda, y eso también es repudiable. ¿Y cuál es el tema? Todo es repudiable, cualquiera haya. Por eso yo dije, es una casa que sirvió para violar los derechos humanos. Ahora, tapiada, cerrada, ¿por qué? ¿Para que no se sepa? ¿Por qué? Que se sepa y que cada uno saque sus conclusiones. Me decían, tiene que haber un relato, ¿no? Porque todos los relatos son subjetivos. Entonces, si hacemos un relato, pasa a ser una historia oficial y yo no quiero historias oficiales. Yo creo que Pettinati, no como periodista, si queremos periodista bárbaro, pero como ciudadano, vaya, vea, hay varios libros escritos sobre eso y después saque sus conclusiones. Si eso le parece que estuvo bien o que estuvo mal, pero es Pettinati que lo va a decir, no el ministro de Defensa ni el Estado. No hay historias oficiales sobre esto. Pettinati es libre que decida y que piense, lo que le parezca. Ahora, no se lo voy a ocultar a Pettinati. Si yo la mantengo cerrada sabiendo que está allí y está bien cerca donde estamos ahora, es porque no quiero que se sepa. ¿Y usted cree que el Frente Amplio no quería que se sepa? Bueno, la realidad objetiva es que hace 50 años que estaba cerrada. Pasó por varios gobiernos. Los últimos 15 años también estuvo cerrada. Y se quiso hacer un proyecto, me consta, hace 10 años atrás y se ¿archivó? Archivó. Archivaldo. ¡Pausa! Luego de la pausa, el ministro de Defensa, Javier García, en Malos Pensamientos. Ya nos vamos en un rato, ¿eh? Tiene tiempo, ¿no? Sí. Mientras no venga otro avión. 5 minutos van de las 7 de la tarde. ¿Cómo la está pasando, ministro de Defensa? Bárbaro. Javier García. Bárbaro. Nunca había venido. ¿Eh? Que nunca había venido acá a tu entrevista. Bueno. Mire, tendencia en Uruguay, lo primero es el ejército. Mira vos. Ah, no, primero Gerardo Núñez. Bueno, la Biblia del Calefón, ¿no? A ver, ¿qué dice el ejército? Ah, una noticia de Argentina. Mejor a veces tenemos noticias que son de Argentina. Mejor que no sea por el ejército nuestro. Bien, por el ejército hablando de noticias uruguayas, diputados faltaron a encuentro con Raffo y le piden una reunión. ¿De qué vio que Raffo había invitado a una reunión a la Casa de los Lamas y no fueron los diputados? Creo que Laura está haciendo una excelente liderazgo en el tema de Montevideo. El Partido Nacional, yo fui candidato a la intendencia y perdí. ¿Usted fue candidato? Claro, perdí por paliza, pero el partido me lo pidió, y allá fui. Además fui candidato en el 2005, hacía 3 meses. ¿Con quién perdió? Con Ehrlich, Bordaberry y yo, éramos los candidatos. Ehrlich. Y fíjate tú que hacía 3 meses que había ganado
Tabaré Vázquez. ¿Ven? Claro. La invitación era terrible, no ser candidato. Lo invitaron a ser intendente de Montevideo, candidato 3 meses después que por primera vez en la historia había ganado el Frente Amplio en Uruguay. Así que bueno, claro. Pues yo soy de las personas que creo que el que se crea que es por sí, no por su partido, el que se crea que es un crack por encima de su partido, se equivocó. Uno es lo que es porque hay un partido político que integra, que lo lleva, que lo contiene. El partido me lo pidió, el directorio del partido, y lo asumí. Y Laura está haciendo un trabajo político en Montevideo que lo estamos pidiendo a gritos hace muchos años, por eso lo digo con autoridad, y es ejercer un trabajo de 5 años haciendo el seguimiento de las políticas de Montevideo. Me parece que si Laura, yo se lo dije a ella personalmente, si ella se lo propone, tiene grandes chances de ser la próxima intendenta de Montevideo. ¿Laura Raffo? Sí. Está haciendo un trabajo metódico. Nuestro sector político en la interna del Partido Nacional la está respaldando fuertemente. La 40 la está ayudando porque creemos en este proyecto. Hay un desgaste y me parece que es bueno que haya... ¿Hay un desgaste en dónde? Del gobierno departamental. No hay ningún desgaste. Bueno, por lo menos es una opinión mía. Claro, pero a ver, mi opinión es, si tenemos una ciudad desprolija, sucia, con problemas de todo tipo, y tiene el 40 y pico %, no hay un desgaste. Bueno, pero ha habido... Hay un problema ahí. Todos sabemos que Montevideo es el lugar donde más peso tiene el Frente Amplio, y en el correr de los años ha habido una caída. Entonces, el tener una alternativa... Pero a la gente le gusta vivir en una ciudad... No creo que a nadie le guste, Peti. No, a nadie le gusta. Podrá, por razones ideológicas, bancárselas, o políticas. Y bueno, esto no sé que está horrible, no lo critico porque es del gobierno de mi partido, pero a nadie le puede gustar la basura en la vuelta. A nadie le puede gustar. Y los malos servicios. Pero bueno, se está haciendo un trabajo, el Partido Nacional lo está haciendo, la coalición lo está haciendo, y creo que Raffo Laura tiene la posibilidad, lo decidió ella, de rodearse, armar un centro de estudios, de tener una departamental y tener un proyecto político para Montevideo. Es algo que es parte de la autocrítica que nos tenemos que hacer. Nadie puede pretender gobernar un departamento sin conocer el departamento y sin trabajar políticamente en el departamento. Se está haciendo. Yo espero que ese proyecto siga porque le hace muy bien al departamento de Montevideo. ¿Le reconoce algo positivo al gobierno departamental de Carolina Cose? Todos los gobiernos hacen cosas buenas y malas. Tienen una necesidad de decir, no, mire, ¿por qué otro partido no hace las cosas bien? Todos los gobiernos. Y el que diga por ser de tal partido hace todo mal, o es un mediocre o es un necio. No es así. En el balance general, con todos los recursos que tiene, en Montevideo recauda $2 millones por día. Con todos los recursos que tiene, uno mira el saldo y no puede ser que el proyecto sea endeudarse cada vez más. Uno tendría que tener la posibilidad, con ese vagón de plata, poder prestar buenos servicios. Pero bueno. Pero tenemos la NBA en TV Ciudad. Sí, está bien. Es un servicio. Pero me parece que pero yo no quiero meterme en esos temas, pero Montevideo requiere limpieza, requiere otro tipo de circunstancias que no son la de la NBA. Hay otras prioridades. ¿Quién es el portavoz o el referente dentro del Partido Colorado hoy? El Partido Colorado está en un proceso que de acá al 24 que va a tener que, como tenemos nosotros, que elegir. ¿Se imaginaba que Talvi se iba a rajar rápidamente? No, la verdad que no. La verdad que no. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pasa porque la vida política es una vida de vocación y servicio muy, muy expuesta. Y si usted no está preparado desde el punto de vista de decir que tiene la vocación y la trayectoria que le permite endurecer la piel, el mundo técnico y el mundo científico y académico es muy difícil adaptarse. O una persona fuera de... Y bueno, son circunstancias personales. En su momento, como lo dijo, no es esto lo que quería y uno no tiene por qué obligar a nadie. La vida política es una vida que tiene esa diferencia con todo el resto de las profesiones, y es la exposición pública, que la sufre o la puede sufrir la persona sin duda, pero también el entorno y la familia. Y no es fácil adaptarse a la exposición y a la exposición pública y a la crítica pública, salvo que uno tenga esa vocación de servicio. Hablando de crítica
y hablando de que todos los gobiernos hacen cosas buenas y cosas malas. ¿Cuál es la crítica que le puede hacer a su propio gobierno, el gobierno de Lacalle Pou? A veces no mostrar todo lo que estamos haciendo. Pero eso no es una crítica. No es una crítica porque muchas veces es una autocrítica, sí, porque muchas veces hay mucho trabajo, lo hay, y no se comunica. Y no comunicar una acción es, primero, un error. Y segundo, generar por ausencia o por falta la sensación de que las cosas no se hacen cuando se están haciendo. Y ahí creo que la comunicación implica muchas veces que quienes estamos en posiciones de responsabilidad política no perdamos la cercanía. Y nos puede pasar que metidos en la gestión, en el expediente, por decirlo de alguna manera, perdamos el contacto. Nos puede pasar, quizás nos haya pasado. El aumento de la nafta no podría ser una crítica. Yo entiendo que es equiparar el precio internacional, ¿no? Crítica, sin duda. Razones hay. El que piense que, fíjate tú, el precio del barril del petróleo. Nosotros comenzamos con un barril de petróleo que estaba en el entorno, no sé, de los $50, estamos en 120. Quien piense que se puede cargar combustible más barato cuando más que se duplica el valor, no es honesto. Pero no puede ser excusa. No puede ser excusa. La realidad es esa. Es que la gente se enoja, y es verdad que se enoja. Vos no te enojas y tenés que parar. El que no se enoja no está diciendo la verdad. La razón es que la materia prima se más que duplicó. Si la materia prima se más que duplica, aumenta el precio del trigo o aumenta el precio del pan. No hay arreglo, es imposible. Si hubiéramos tenido la posibilidad que existió en otras épocas de que bajara el combustible, seguramente, como dice ahora el mecanismo que hay para los precios de combustible, bajaría el combustible. Me parece mucho más transparente. Hubiese sido, ahí está, honesto, y hubiese sido una cosa novedosa el ver bajar el combustible en nuestro país. Pagamos $850 millones para rescatar a ANCAP. ¿Cuándo? En el gobierno de frente. 850 millones. Entonces vos tenés un ente que es monopólico, refina monopólicamente, y baja el petróleo y aumentás y tenés que salir a subsistir. Y decís, algo se hizo mal. Es como aquel colmo, ¿no? Correr una carrera solo y salir segundo. Esto es lo mismo. Aunque era monopolio, corría la carrera solo y perdía. Tuvo que salir a rescatarlo. Entonces, y eso se suma porque el precio del combustible sale del mismo lugar que salen los $850 millones para rescatar a CAP, del bolsillo del trabajador. Así que bueno, que la gente se molesta, es así. ¿Es así? ¿El gobierno confía en esta fiscalía? ¿En el fiscal de corte? Sí. No tenemos por qué señalar a Juan Gómez directamente. Estoy hablando de esta fiscalía que tenemos en los últimos años. Mira, cuando se discutió esto yo era senador. Y tuve la duda, te lo digo con honestidad, me parecía que el hecho de que hubiera una fiscalía de corte unipersonal no era bueno. Me acuerdo que lo discutimos en aquel momento y bueno, optamos por esta decisión. En la coalición quieren meter 3 o 5 fiscales. Yo tenía esa duda hace, ya te digo, 5 o 6 años cuando discutimos la ley que creó la Fiscalía de Corte. No me parecía bueno fuera unipersonal. Y quizás haya razón, y hoy diga sí, que estaba en lo correcto en aquel momento, aunque no hice lo correcto. Es decir, no sé si en cargos de tanta importancia desde el punto de vista de, si bien no integra el Poder Judicial, es parte de lo que es el sistema de justicia. Las organizaciones unipersonales, en este sentido, pueden tener en ese ámbito circunstancias que no son buenas. Dentro de esas circunstancias, ¿podemos decir que la justicia a lo largo de los últimos años se ha visto parcializada ideológicamente? Los jueces son seres humanos que tienen pensamiento, valores y pueden estar sometidos también a presiones. Yo creo... ¿Usted cree que, por ejemplo... Peti, creo en el Poder Judicial uruguayo, con todas las dificultades que tiene, o con todas, a veces... Cuando digo Poder Judicial, digo en términos generales, Poder Judicial, fiscales, etcétera. Creo en la justicia del Uruguay, y creo que es una justicia independiente. Ahora, ¿eso quiere decir que los jueces son infalibles? De ninguna manera. No son infalibles, los fiscales tampoco. Y criticar
las determinaciones de un juez o de fiscal es perfectamente válido, como criticar lo que hace un ministro o el presidente de la República. Eso de que las sentencias de la justicia no se pueden criticar, claro que se pueden criticar, siempre hay que acatarlas, pero están expuestos a la opinión pública. Y yo creo en términos generales que, salvo circunstancias donde discrepo, tenemos, y hay que cuidarlo mucho, un Poder Judicial independiente. Recién habló de los 800 millones que perdimos en ANCAP. También perdimos millones de dólares en Pluna. También perdimos millones de dólares en la regasificadora. También perdimos millones de dólares en... Bueno, seguimos perdiendo en Gas Sayago, ¿no? Exactamente. ¿Eso fue inoperancia del gobierno de Mujica? Sin duda. ¿O fue corrupción? Bueno, hechos que fueron vinculados a corrupción, hay investigaciones judiciales. ¿No? Hubo algunos procesamientos. ¿Usted cree que Mujica debería estar preso? No. Beltinati, yo en esto yo soy muy honesto. Es decir, tiene que haber denuncias concretas y tiene que haber pruebas. No se puede. A mí no me gustaría que dijeran el ministro de Defensa es corrupto. No, si usted dice, yo te llevo al juzgado. Claro. Vos no tenés, vos, el que lo diga, ¿no? No tiene derecho a decir eso. Hay que poner pruebas. Y uno no puede caer en lo mismo que critican los demás. Cuando dicen, los de tal partido son tal cosa, y a uno bien que lo calienta con negar eso y enfrenta políticamente. Si yo no me gusta que lo hagan conmigo, con mi partido, con quien fuera, no lo voy a hacer con los demás. Yo cuando hago una acusación la hago fundado. Y que dice que estoy en las antípodas de Mujica, en las antípodas lo estoy, pero no ando con el dedo flojo tirando calificativos. No me gusta. Yo siempre pienso eso, en que cuando hablo me refiero a un dirigente político, en el dirigente y su familia, porque pienso en mí y en mi familia. A mí no me gustaría llegar a mi casa y tener que explicarle a mis hijos que no soy lo que dicen por ahí, que la acusación que haya recibido. Salvo que haya metido la pata hasta el caracú, ¿no? O haya cometido un hecho de corrupción. Bien. Pero tener que llegar a tu casa y explicarle que te dijeron tal cosa y que no es así, pues, y los gurises después van a la facultad, van al club, van a la clase, y me parece que hay que ser muy respetuoso. Y eso es algo que en estos años que están corriendo parece que somos muy cuidadosos. Tú ahora habrás visto que tenemos enfrentamientos políticos y no somos de adjetivo fácil. Yo enfrento fuertemente las ideas y yo el debate político, pero no me meto con las personas, salvo que tenga una cosa que decir. Cuando tuve acciones para ir a la justicia, fui calladito la boca en el ministerio y hice las denuncias. Lo otro es la corrupción de la política. Bien. Porque también eso es la corrupción de la política. Tirarle al otro, calificarlo, decirle chorro, ladrón, corrupto, aunque no sepa que lo es, para que el otro tenga que enfrentarse. Porque después te tiré el balde de barro, andá a sacártelo. Conmigo Bien. En esa no cuenta. Estábamos hablando de críticas a este gobierno y estábamos hablando de los millones que se perdieron en ANCAP, Pluna, etcétera, etcétera, etcétera. Otra crítica no podría ser qué lentos que estamos con las auditorías o qué tibios estamos con el pasado. Más de 130, el otro día en algún lugar charlábamos. Creo que son más de 130 auditorías que se han hecho. De diferente tipo, que ha hecho la Auditoría Interna de la Nación, que se han mandado a hacer... Pero la gente está reclamando resultados de las auditorías. Vinculado a lo que te decía recién, no es al título. Se hacen las auditorías cuando ha habido elementos para llevar a la justicia, se han llevado a la justicia. Y cuando ha habido elementos para hacer investigaciones administrativas, yo en el Ministerio de Defensa tengo una cantidad de investigaciones administrativas. Algunas por denuncia de un tipo, otras por auditorías, y las procesamos. Hablábamos de críticas. ¿Cuál es la fortaleza de Luis Lacalle Pou? La transparencia y el liderazgo. O mejor dicho, el liderazgo nutrido de convicciones y de transparencia. ¿Usted se ve como candidato a presidente en las próximas elecciones? ¿No sabía que ibas a preguntar eso? Entonces es porque ya se lo pensó. Porque sabía que me lo ibas a preguntar. Pero lo pensó. Bueno, me lo imaginé. Y aquel dirigente político que te diga que no aspira en su carrera profesional a lo máximo, no te está diciendo la verdad. Ser presidente de la República es lo máximo que a uno le puede en la vida política. En la vida política. Ahora, la candidatura, más candidatura a la presidencia, requiere un proceso, no solo político, sino intelectual y personal, y de contextos y de momentos. ¿Y está trabajando para eso? Y en este momento yo te diría que si nos dedicáramos, te lo decía fuera de micrófono, así que ahora te lo voy a decir al aire. Y tú sos testigo, te lo dije afuera de micrófonos. Si nosotros en la mitad de un mandato, cuando vamos a ser sometidos, ya estamos siendo sometidos, y va a ser peor, a un ataque frontal
como te dije, se le pega al viento porque se mueve, nos ponemos en candidaturas o en precandidaturas, dividimos al gobierno. Y yo creo que el gobierno requiere unidad. Y las candidaturas dividen, porque son competencias, y dividen las candidaturas adentro de un partido y dividen en la coalición. Mi convicción es que hay que dedicarse a gobernar. Porque si no lo hiciéramos el Partido Nacional, o la coalición, para hablar de mi partido. Sí. Si no el gobierno multicolor. Claro, multicolor. Si nosotros no devolvemos un gobierno que haya colmado las expectativas, el Partido Nacional o la coalición pueden tener 1, 2, 20 o 200 candidatos y ninguno va a ser presidente. Había mucha frustración en la gente y por eso votaron el cambio. Llevamos 2 años y medio. De esos 2 años y medio, 2 de pandemia. Y nosotros vamos a dedicarnos a la candidatura. Si lo hacemos, nos van a pegar una patada en el traste, que no va a quedar ni señas nuestras. Y estoy convencido, no te lo digo por ingenuidad, tengo 42 años de militancia en el Partido Nacional, así que creo conocerlo a mi partido y de política algún kilómetro he transitado, pero creo que podemos cometer un error en la lectura de la opinión pública. Uruguay tuvo 3 elecciones nacionales de diferentes formas, no elecciones de presidente, desde primavera del 2020 hasta marzo de este año. Elección departamental y municipal, elección del BPS y el referéndum, que se convocó a la gente a votar. Hay cierta fatiga. Y dicen, ¿y usted cuándo se van a dedicar a gobernar? ¿Y vamos a empezar ahora con precandidaturas en movimientos electorales? Y no es porque no me guste, me encanta. Si en mi vida me dediqué a la actividad política. Hice mi carrera profesional y mi carrera política en forma simultánea. Ahora, si empezamos con esta, ojo, porque es no entender nada. Gracias, ministro de Defensa, por venir. Javier García ha estado con nosotros. ¿Usted sabe cómo termina estas entrevistas? Lo voy a ver ahora. Tenemos 2 secciones más para disfrutar con usted y esta es la primera. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Palabras. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora ya. Voy a decir una sola palabra más. Ministro de Defensa Javier García, ¿está cansado de responder preguntas? No. Bien, perfecto. Porque aunque te dijera que sí, le vas a hacer igual, así queda lo mismo. Entreguémonos. Esto es una palabra. Yo le tiro palabras, nombres, lo que sea, y usted solo una palabra tiene que asociar o definir lo que yo le tiro. ¿Está listo? Dale. Vamos. La calle Pou. Un líder. La calle Herrera. Otro líder. Jorge Larrañaga. Gran tipo y líder. Wilson Ferreira. Un caudillo. La ley de eutanasia. Tema complejo, perdona que te diga, complejo y hay que vivirlo personalmente para comprenderlo en su totalidad. La ley de cuidados paliativos. Una necesidad. El Ministerio de Defensa. Un lindo desafío. Los militares. Profesionales. El terrorismo de Estado. Repudiable. El terrorismo de los Tupamaros. Repudiable. La Organización Mundial de la Salud. Faltó con aviso. La pandemia. Un dolor que superamos. 1 de marzo de 2020. Mucha esperanza. 1 de marzo de 2025. Tarea cumplida. La coalición multicolor. Un instrumento político eficaz. Te una maté con palabra, una palabra. Pero es una por 3. No importa, está bien. El aumento de la nafta. Duele, pero en la necesidad. La ley de urgente consideración. Una gran ley. El PIT-CNT. La oposición política. El Partido Nacional. Mi partido al que quiero y abrazo. El Partido Colorado. Nuestro compañero de ruta en la historia. Cabildo Abierto. Un partido importante de la coalición. Partido Independiente. También un partido muy importante de la coalición. Frente Amplio. La oposición que se adhirió al PIT-CNT. Carolina Cose. La intendenta Montevideo. Manini Ríos. El líder de Cabildo Abierto. Julio María Sanguinetti. Un gran presidente. Daniel Salinas. Un gran ministro de Salud Pública. Luis Alberto Heber. Gran tipo y gran ministro. Jorge Larrañaga. Lo mismo, gran tipo. José Mujica. Austero,
pero no humilde. Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidenta argentina. Alberto Fernández. El presidente argentino. Bolsonaro. El presidente de Brasil. Lula. Fue presidente. Maduro. Un dictador. El avión venezolano-iraní. Por suerte, no entró. Javier García. Ministro de Defensa. Militante del Partido Nacional. Ah, usted estudió para esto. Pero no me usó una palabra, sino varias. Bueno, así Bien, como yo lo había bien dicho. político. Vamos a ver si zafa de esta. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Sí, no paso. Esto es así, ministro de Defensa, Javier García. Le tiro preguntas. Sí. Solo puede responder sí, no y paso. Bien. Paso solo en 2 oportunidades. Cuide sus pasos. ¿Está listo? Vale. ¿El avión de carga venezolano-iraní generaba algún peligro para Uruguay? Sí. ¿En algún momento se puso en riesgo a la tripulación por no dejar aterrizar el avión? No. ¿Venezuela tiene autoridad moral para reclamarle a Uruguay? No. ¿Su convocatoria al Parlamento por parte del Frente Amplio fue para hacer buena letra con Maduro? Puede ser. Sí, no, paso. Puede ser. No entiende. Ahora, Sí, la sí, pregunta. no. ¿Su convocatoria al Parlamento por parte del Frente Amplio fue para hacer buena letra con Maduro? Puede ser. Sí, no, paso. Sí, pero lo que me sale. Pero diga sí. No, es o así. diga no. Dale. Jugátela. El Te Frente digo, Amplio... porque sigo manteniendo 2 pasos. Bueno, ¿el Frente Amplio está en deuda con Venezuela? Sí, no, paso. No le permito más, ¿eh? Está bien. Si está en deuda, Sí, con Venezuela. sí. ¿Los negocios del hijo de Tabaré Vázquez con Venezuela forman parte de esas deudas? No. ¿La relación de los gobiernos del Frente y Venezuela fueron poco transparentes? Sí. ¿Le gustaría ser presidente del Uruguay? Está contestada. No. A todos nos gusta. Te lo vuelvo a Sí, decir. no, Jugátela. paso. Te lo vuelvo a Sí. decir. No, porque tiene un contenido Sí. político. No, entonces es paso. No, ya te dije. No, sí, no, paso. Paso. Ok, Es el primero que utilizo. sí, está bien. Álvaro Delgado ya suena como candidato en la interna del Partido Sí. Nacional. ¿Laura Raffo ya tiene el apoyo de la 71? No sé. No sabe, bueno, está bien. ¿El presidente es muy personalista en su forma de gobernar? No. ¿Usted es hombre de confianza del presidente? Hay que preguntárselo al presidente, creo que sí. Bueno. ¿Para la llegada de las vacunas eran imprescindibles los nuevos aviones Hércules? Para la llegada, no. Para la distribución. ¿Para el traslado? Vinieron de China, así que imposible que fuera. Bien. ¿Para la distribución tarea. de las vacunas eran imprescindibles los Y nuevos para el aviones? enfrentamiento a la pandemia utilizados en diferentes circunstancias. ¿La pandemia manejada por los frentiamplistas hubiera sido un desastre? Es contrafáctica. No lo sé. Sí, no paso. Bueno, pero es difícil, pues es Pero contrafáctica. tire una ¿Qué sabe? bomba y escape. Sí. No, dale. ¿Cabildo forma parte de la familia ideológica, como dice Sanguinetti, del Partido Colorado y del Partido Nacional? No hay familias ideológicas. No, Ok. ¿Carolina Cosa está usando la Intendencia de Montevideo como plataforma política? sí, ¿TV Ciudad es un canal militante? sí. ¿Llegar a acuerdos con los integrantes de la coalición está siendo más complicado de lo que pensaba? No, ¿El aumento de las tarifas va en contra de lo que dijo la calle en la campaña electoral? no, ¿La no derogación de los artículos fue una victoria política en la ley de urgente consideración? sí, ¿Cree que la coalición va a durar los 5 años de gobierno? absolutamente. ¿Personajes como María Julia Muñoz, Rafael Michelini y Constanza Moreira tienen altura moral como para opinar sobre lo que hace este gobierno? Paso. Pasa. Sí, paso. No está cuidando los pasos. ¿Los 5 años de gobierno de Mujica le costaron al país miles de millones de dólares? Sí, ¿Volvería a ser candidato a la Intendencia de Montevideo? no, ¿Hay posibilidades de ganar la Intendencia capitalina? sí. Andrade es un personaje muy fuerte en el Frente Amplio. ¿Cree que el comunismo tiene chance de seguir creciendo en Uruguay?
Sí. ¿Luis es mejor presidente que su padre? Sí. ¿Aceptaría ser ministro del Interior? Paso. ¿Cuántos pasos? Muchos pasos. ¿Cuántos pasos está Muchos utilizando? pasos. Pero, a ver, García, acá esto no es Pero es una audición democrática, esto ¿no? no. No, esto no es. Esto es democrático, pero hay que seguir la constitución de la, pero de la me República. distraje un momento, no conté los pasos. ¿Las ideas de Wilson siguen vigentes? Sí, absolutamente. Mire que si usted hace trampa, la gente no se olvida. Sí, me imagino. Entonces usted, si quiere ser honesto y transparente, tiene que Me ser- imagino. ¿El Frente Amplio perdió las elecciones nacionales por culpa de la inseguridad y la economía? Sí. ¿Sendik fue uno de los culpables de la derrota del Sí. Frente Amplio? ¿El PIT-CNT es un brazo político del Frente Amplio? Lo expliqué hoy, es al revés. ¿El Frente Amplio es un brazo político del PIT-CNT? Sí. ¿Cree que algún día los militares dirán lo que saben de los detenidos desaparecidos? Los que tengan información, ojalá. ¿Está a favor de los allanamientos nocturnos? Tal cual está en la Constitución, no se puede. ¿El lenguaje inclusivo y el uso de la E en lugar de la A o la O es una tontería? Sí. ¿Cuando un policía está de particular, debe estar armado? Sí. ¿Los movimientos feministas están demasiado agresivos? A veces. Mujica legalizó la venta de marihuana en las farmacias. ¿Está a favor de esa medida? Voté en contra y creo que voté acertadamente en contra. Bueno, este señor no contesta así, no paso, aunque hace referencia. Vamos a dar por terminada, se levanta la sesión. Pero tenías todas las preguntas, las terminaste todas. Usted se hace el guapo conmigo, pero no con los iraníes y los venezolanos. Gracias, ministro. Un placer, Un Peti, placer. un placer estar acá. Te agradezco en el Gracias, alma. nos vamos. Gracias a todos, hasta mañana. Los pensamientos.